Hola, Doctor Gus, aquí contigo y estaba haciendo este pequeño video porque ayer me lo pidieron de mi comunidad privada con quienes trabajo personalmente. Una persona muy querida me preguntó sobre ejemplos para cambiar el mapa interno porque les estaba platicando cómo este mapa, esta imagen que tenemos nosotros mismos define nuestro nivel de éxito o fracaso. Ayer estaba hablando específicamente sobre el tema financiero, pero aplica en cualquier área. Pero bueno, ahorita me voy a enfocar específicamente en esta parte, en el dinero, sin complicarlo mucho. Y voy a hacer una pequeña analogía. No sé si tú tienes en casa termostato o si vives en algún lugar en el que hace mucho calor o mucho frío, pero la gente que sí vive en lugares muy extremos, no es el caso aquí en la Ciudad de México, tienden a tener tal vez calefacción, tal vez aire acondicionado. Algunos casos tienen las dos y viven en lugares en los que hace mucho frío, mucho calor, dependiendo de la época del año. Y bueno, ¿qué es lo que lo regula? El termostato, que es un aparatito que manda la señal cuando se baja de cierta temperatura. Vamos a suponer que tú lo programas para estar entre 22 y 24 grados. Entonces, cuando baja de 22 grados, se le manda la señal a la calefacción para que caliente la temperatura de la casa. Y hace lo mismo cuando sube la temperatura mucho y hace mucho calor, pero esta vez se le manda la señal al aire acondicionado. Entonces, menciono esto porque tenemos una parte del cerebro que se llama hipotálamo, tal vez la has escuchado, pero no me voy a meter mucho en esta parte ahorita, que nos regula nuestros condicionamientos, nuestras programaciones. Por eso es que tal vez hayas escuchado, pero se hicieron muchos estudios a nivel mundial en que la gente que, por ejemplo, se saca la lotería, casi todos, al cabo de 1 o 2 años, han perdido la totalidad del dinero y no importa la cantidad. ¿Por qué? Porque precisamente este sistema opera. Las personas tenemos una imagen interna de quiénes somos. Hay una parte específica del cerebro, una parte frontal, que regula esta parte, que está de alguna manera capturando información cuando somos muy pequeños y va creando una imagen de quiénes somos y cómo tenemos que actuar. Entonces, no se escapa la parte financiera de esto, creamos una imagen de quiénes somos y ya cuando vamos creciendo, cuánto debemos de ganar. Y por eso si te fijas, más o menos vas moviéndote en un rango muy parecido. Incluso puedes de repente cambiar de trabajo y duplicar. Si no te adaptas a la nueva realidad tuya, vas a sabotearlo. Que eso es lo que ha pasado con muchas personas. Las otras dicen, bueno, ya me subieron, vamos a suponer que son un 15, un 10%, que eso es algo, tal vez un 5%, que todavía está dentro del rango que acepta esa parte del hipotálamo como familiar. Si se pasa de eso y vamos a suponer que te cambian a un lugar en el que es el 200%, no digo que necesariamente te van a correr. ¿Por qué? Porque muchas personas de repente cambian a otro trabajo en el que sí empiezan a ganar mucho más. Pero ¿qué pasa? A fin de cuentas, tienen la misma cantidad final del mes. Y eso es muy común, que de repente mucha gente dice, oye, pero yo estoy ganando mucho más o ganando mucho menos y de todos modos me queda casi lo mismo al final del mes. ¿Por qué? Porque tu cerebro se adapta, encuentra la manera de regularse. Cuando no ocurre eso, quiero aclarar, porque alguien dice, no, es que en mi caso, hay casos específicos en los que se va moviendo esto, pero tiene que ver con esta imagen, con la persona que es capaz de modificar esa autoimagen, pero a veces lo hacen inconscientemente y crean esas condiciones para que cambie. La mayoría de las personas, cuando no sabemos cómo hacer esos pasos, vamos a mantenernos en este nivel en el que cada quien tenga. Depende cuánto estés ganando, cuánto esté quedándote a final del mes, porque no es lo mismo. Puedes ganar muchísimo dinero. He trabajado con gente que gana mucho dinero, pero que a final del mes su cuenta bancaria no refleja nada y viceversa. También he trabajado con gente que gana relativamente poco dinero, pero que crea una estrategia para ir invirtiendo por un lado, ahorrando por el otro y a final del mes se dan una vida decente, pero tienen algo de dinero con el que invertir, con el que ahorran también, y eventualmente al cabo de unos años tienen mucho más dinero. Pero ¿qué pasa? Eso no pasa por casualidad. Eso tiene que ver con esta imagen que van creando. Y una de las cosas es que no importa que le eches muchas ganas. Le pongo un ejemplo a las personas cuando trabajamos personalmente este tema o cualquier otro.
y que aquí en México decimos echarle ganas y me refiero a esforzarnos. Y les pongo el ejemplo de hablarles en un idioma que no conocen, les empiezo a hablar, salvo aquellas veces que, que sí se saben el idioma, alguno de los idiomas que sé, pero bueno. Pero vamos a suponer que yo hablara chino, cosa que no hago, y te empiezo a hablar en chino. No importa qué tanto esfuerzo, no vas a entenderlo porque tu programación en esta parte, me refiero a el lenguaje que tú tienes, tiene que ver con el que aprendiste de pequeño, con lo que se hablaba en casa. Tal vez después hablaste otro en la escuela y un tercero porque tomaste cursos. Bueno, esos tres los has ido aprendiendo. Pero si te hablan en un cuarto lenguaje que no conoces, que no es familiar, pasa frente a ti y no lo reconoces. Y es lo mismo que pasa con nosotros con las oportunidades. Las oportunidades están alrededor de nosotros en todo momento. Pero nosotros estamos programados maravillosamente para identificar nada más aquello que se parece al hipotálamo. Todas estas partes del cerebro, por ejemplo, lo que te decía, hay una parte frontal en la que está esta autoimagen, otra parte que, como te digo, es la reguladora, la que te mencioné, el hipotálamo, y hay otras partes, por ejemplo, cuando se sale de control esto, que mandan señales, por ejemplo, la amígdala, que cuando se pone muy, muy, muy por encima, una situación se sale de control, muy por encima de tu autoimagen, se le manda esta señal a la amígdala, bueno, la amígdala la reconoce, perdón, y la amígdala a su vez manda una señal que es la respuesta del miedo, la respuesta de huida o de pelea o congelarnos, ¿no? Cualquiera de estas tres, que es muy instintiva. Por eso, por ejemplo, no sé si te ha pasado, yo llegué a pasarlo muchas veces cuando de repente me llegaba un estado de cuenta y todos los números eran en rojo, o tal vez no en rojo, pero eran muy, muy pequeños. No lo recibía con el cerebro, pero obviamente las emociones, el cuerpo era el que lo sentía y empezaba a sentirme inmediatamente todo angustiado. En lugar de detener todo este drama que empezaba a crear, me dejaba ir por horas y horas y horas. Y en lugar de activarme, a los siguientes días estaba preocupado, preocupado, trabajando muchísimo, claro, pero teniendo resultados sumamente pobres. Y escucho a cada rato gente y ahora es muy común de repente, incluso hace poquito con alguno de mis grandes mentores, estaba leyendo alguna de la conversación y gente que te está frustrada con ellos mismos que pueden decir, no, no es cierto, no sé qué, y empiezan a trolear desde su propia frustración. Yo lo entiendo, yo lo viví, pero va más allá de eso. Nos pasa porque somos humanos, porque somos seres vivos, entonces tenemos una química interna que está regulada para mantenernos vivos. Nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir más que para tener éxito. Entonces, si quieres tener éxito, por ejemplo, en esta parte, que es la parte financiera, tienes que hacer cambios y a veces esos cambios van a ser muy incómodos, a veces van a ser dolorosos, a veces son prácticos, a veces hay muchos mitos. Por ejemplo, hay algo que se puso muy de moda en los 70s y 80s en Estados Unidos y apenas aquí en Latinoamérica empieza a llegar hace unos años, que es el estar haciendo afirmaciones. Las afirmaciones pueden servir si las haces adecuadamente, pero la mayoría de las veces van a jugar incluso en contra. Porque si estás repitiendo, por ejemplo, es que soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Ojo, tu inconsciente va a decir, estás tonto, no es cierto. Y te vas a frustrar más. Necesitas crear todas las estrategias para poder modificar a nivel sistema nervioso central, para crear los cambios estructurales y a nivel neuronal, para que tu cerebro reconozca esto como esto parte nueva, como algo aceptable, como algo familiar y no lo rechace. Porque si no, el hipotálamo, yo iba a decir el hipocampo, que es otra estructura, lo va a reconocer como que está afuera, para arriba o para abajo de su termostato, por así decirlo, y lo va a sabotear. Lo va a sabotear y va a mandar todas sus estructuras, como si fuera su calefacción o su aire acondicionado, para regresar a lo conocido. Por eso puedes estar trabajando más y de repente regresas a lo conocido. O te relacionas con gente que va a ayudar a reducir. Incluso a mí me pasó cuando empecé a generar mucho más dinero. También hice cambios en muchos aspectos, en mi alimentación y en otras cosas. Te voy a decir que de repente empecé a invertir muchísimo en entrenamientos y en alimentación. No quiere decir que esté mal. De hecho, yo te recomendaría que lo hicieras también. Pero ¿qué pasó? Cuando empecé a comer mejor, de pronto comía muchísimo más caro porque era la justificación. No, es que la mejor comida cuesta mucho más, la comida más saludable, la orgánica, etcétera, etcétera. Y sí, puede ser cierto en algunos casos, pero también puedes comer saludable
de manera inteligente y no lo estaba haciendo así. ¿Por qué? Porque de pronto empecé a ganar mucho más, pero todavía esta imagen interna no era exactamente, no correspondía, porque sí había generado 2, 3 veces más de lo que poco antes y de repente otra vez otro brinco. Esos brincos fueron maravillosos. ¿Por qué? Porque también aprendí técnicas para generar más ingresos, que también enseño a la gente, pero van de la mano. Y ahora, de hecho, a la gente que le enseño esta parte, a la gente que le enseño cómo crear o llevar sus conocimientos, sus productos o sus servicios a más gente, le enseño esta parte, la parte interna, porque si no, se van a frustrar y se van a sabotear eventualmente. Entonces, ahí viene esta frase del págate primero a ti mismo. Tiene que ver también con la parte financiera, pero ahorita nada más nos vamos en la parte interna, la parte mental. Págate desde el invierte en ti, pero invierte también para crear el cambio. Y todos los cambios son importantísimos. Si empiezas a ganar más, también tienes que aprender a ser esa persona que va ganando más y más. Esas personas que lo pueden hacer es porque ya tienen una imagen desde pequeños de que van a ser exitosos y se la van creyendo. Sabemos, no voy a mencionar el nombre para no aumentarle más, pero cierto personaje hoy muy famoso y muy polémico, ¿no? Que antes se citaba como signo de éxito y hoy por hoy, bueno, en México y en Latinoamérica, yo creo que en el mundo incluso ya ha cambiado, pero él se la ha creído. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De cierto presidente. Se la ha creído en todo momento y eso le ha ayudado a estar encontrando opciones. Pero vamos a hacer esto. Te voy a enseñar un pequeño ejercicio que puedes hacer para poder cambiar de una manera muy, muy amable y para poder empezar a crear una nueva imagen. Imagínate, de hecho esta es una pieza muy pequeña, pero es muy potente, de lo que hago con las personas que trabajan conmigo en el programa de lenguaje interno o el programa de dinero, para poder crear riqueza, pero ir creciendo de la mano. Y quiero que te imagines primero cómo, bueno, primero identifica tus creencias, perdón, ya me estaba yendo, me estaba adelantando. Identifica las creencias. Yo tenía todas, yo tenía las mejores, peores creencias. Yo era la mejor, peor persona para, vaya, lo voy a decir bien porque van a decir, está hablando raro. Yo era la persona más adecuada para sabotearme. Y te hablo relativamente hace pocos años todavía. Trabajaba muchísimo, trabajaba más que la media y ganaba muy, muy, muy poco. O de repente ganaba más y volvía a estabilizarme abajo. O encontraba la manera de quedarme sin dinero o de quedarme con poco dinero. Y hay un ejercicio que me ayudó mucho. Primero, identificar tus creencias, porque tus creencias van a definir cómo te sientes, cómo reaccionas ante ellas, cómo respondes y cuáles son tus hábitos. Tus hábitos, a su vez, van a dar un tipo de resultados constantemente, porque eso es lo que eventualmente estás haciendo día con día, día con día. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, en el caso particular, cuando yo tenía 15 años, mis papás se empezaron a divorciar, bueno, se divorciaron, perdón, y mi papá empezó a ofrecerme dinero, ya sabes, como quería estar cerca de mí, pero por ejemplo mi hermano que era menor, él tenía 9 años, mi hermana que era mayor, iba en la universidad, pues los dos felices a de venga nuestro reino, el dinero que les daba mi papá. Pero yo a los 15 era de, no gracias papá, yo quiero probarme a mí mismo, quiero saber que puedo hacer dinero. Y era bueno para hacerlo, sabía negociar con la gente en la preparatoria, sabía hacer en cualquier cantidad de cosas, ayudaba con tareas, todo tipo de cosas se me ocurrían. No necesitaba en teoría que me dieran dinero, pero entonces él se frustraba, llegaba y me ofrecía más y me decía, ten, por favor, pero yo sentía que con eso me estaba manipulando, me estaba comprando. Y si bien es que yo estaba de todos modos cerca de mi papá, o sea, lo veía muy seguido, no necesitaba esta parte, pero él de todos modos quería asegurarse de eso. Y aclaro, lo hizo con la mejor intención, pero a veces cometemos ciertos errores. Yo he cometido muchos en muchas áreas, pero bueno, esta parte cuando la detecté, me acuerdo que él me decía, ten dinero, y yo le decía, no, no, gracias. Cuando empezaba a frustrarse, me decía, pues quédate sin dinero. Y yo le decía, pues me quedo sin dinero. Concedido. En lugar de haberle dicho, me quedo sin tu dinero. Pero no solo eso, le puse apellido a esa parte porque le decía, no lo necesito. Entonces yo decía, me quedo sin dinero, no lo necesito. Era muy divertido viajar conmigo en la universidad, según algunos amigos, porque podía hacer cualquier cantidad de cosas con poco dinero, casi con nada de dinero, y podía ir
a viajar a todos lados, a hacer cualquier cantidad de cosas, pero luego llega un punto cuando salgo de la universidad en el que ¡pum!, la realidad se enfrenta a mí y sorpresa, la vida se mueve, bueno, esta sociedad se maneja con dinero. Y yo decía que me quedaba sin dinero, no lo necesitaba. Además de otras muchísimas creencias en muchas otras áreas. ¿Por qué? Porque tiene que ver tus papás principalmente. Y no nada más las frases, pero las frases son muy importantes. Pero incluso es la reacción de cada uno de ellos, el lenguaje corporal y el lenguaje, bueno, la energía con la que hablan de ciertos tipos de temas en frente de los hijos, los abuelos. Yo tenía muchísimas también de mis abuelos. Y claro, los quiero muchísimo. Ya, bueno, ya murieron, pero la imagen que tengo de ellos los respeto mucho. Pero también hay que trabajar con esta parte, destruir esas creencias, no a las personas ni a su imagen. Y también maestros, amigos, hasta la televisión, todo lo que nos bombardean, nos lo vamos comprando. Entonces yo tenía la mejor fórmula para fracasar, no importa cuánto tratara. Incluso yo llegué a hacer proyectos en los que ya estaba a punto de firmar cantidades millonarias con bancos, con una empresa que tenía tarjetas de descuento para mascotas. Fueron 27 veces las que ya estuvimos a punto de firmar contratos muy grandes, muy grandes. Fue la primera, ahorita ya hay otras y les fue muy bien. A mí no, ¿por qué? Porque me ponía en las mejores situaciones siempre en el peor momento. Durante varios años estuve así y bueno, estaba frustrado. Cuando empecé primero a darme cuenta de eso fue un shock, pero después dije, no me voy a quedar aquí y voy a retomar ese gusto por salir, pero no era suficiente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Te voy a dar 2 pequeños ejercicios, hay mucho más, obviamente, y es un proceso más grande, aclaro, no creo en recetas mágicas y además hay trabajo de por medio, hay cosas que tienes que hacer, no nada más es como piensa positivo y se va a dar, no es cierto. Se trata de que sí, ser más positivo te va a dar mejores frutos que ser negativo, sí, pero si caes en el bla 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 y estar todo el tiempo sonriendo aunque toda la situación se está cayendo, te empiezas a adaptar y a acostumbrar a estar quebrado y a dar justificaciones. Prefiero que seas más activo y primero identifiques tus propias creencias. Haz una lista de tus creencias. Y una de las cosas que puedes hacer es comprar una liga, una pequeña liga. Póntela aquí durante un par de semanas. No la expliques a nadie. Simplemente cuando cuando estés dándote cuenta de que alguien te dice algo, tú piensas en cualquier cosa e inmediatamente te brinca el ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Y ese lenguaje que brinca dentro de ti, vas a jalar la liga y la vas a soltar. No quiero que la hagas de este lado ni muy fuerte. Quiero que sea de este lado, si puedes incluso de esta parte, para que no lastimes esta pequeña porción, pero que sí sea suficientemente incómodo, no que te lastimes mucho, digo tantito sí. Vamos a crear suficiente incomodidad para que el cerebro empiece a recondicionarse a nivel neuronal, en el que ese pensamiento no se va a favorecer, no vamos a hacerle fiesta. Al revés, cada vez que se piense en algo así de desagradable, se va como si fuera un castigo. Y en ese momento vas a hacer una pequeña pausa y piensa en el dinero, piensa en lo que puedes comprar con dinero, piensa en una cantidad pequeña para que sea familiar a ti. Piensa tal vez, lo voy a decir en dólares, dependiendo de donde me estés viendo, tal vez 10, 15, 20 dólares. Y piensa en qué te gustaría comprar tal vez para una persona, no nada más para ti, y cómo se van a sentir. Por unos 20 o 30 segundos mantén ese estado, emocionalmente conéctate con eso. Si puedes hacer esto durante 2 semanas, suficientes veces, y aclaro, suficientes veces va a cambiar en cada uno, porque cada quien tenemos diferentes historias, diferentes creencias, vas a ver la diferencia en relativamente poco tiempo. Y la otra es crear tu personaje. Esa es otra de las cosas que enseño, te digo, en estos 2 entrenamientos, en el entrenamiento del dinero y en el entrenamiento del lenguaje interno, pero lo voy a hacer muy breve. Es mucho más profundo, se trabajan muchos aspectos, pero te voy adelantando una parte. Tú puedes, como si se tratara de hacer el guión de una película y el personaje que más te gustara, crea la vida ideal de esa persona y empieza a actuarla. Actúala por 30 días. Actúala de manera divertida. Empieza a creértela, empieza a vivir así, al punto en el que tu cerebro reconozca esa nueva versión tuya como agradable. Puedes ir de menos a más, puedes empezar con algo que se sienta más o menos familiar, pero cada día va incrementando. Hay otras
otros muchos pasos para potenciar todo esto, pero si lo haces vas a ver la diferencia. Y bueno, coméntame cómo te fue. Quiero saber qué está pasando contigo. Voy a estar pendiente de esto aquí en la parte de abajo del video. Créeme, puede hacer la diferencia y sobre todo, reconoce, tú lo vales. Más allá del, híjole, este gobierno, esta situación y esto, tú puedes hacer tu propia diferencia y tú puedes ayudar a mucha gente también una vez que tú cambies tu propia realidad. Yo creo absolutamente que lo puedes hacer, pero no va a pasar nada si tú no haces nada. Y si tú haces algo activo y enfocado en grandes resultados, vas a crear cosas grandes. Lo otro va a pasar si haces lo otro o no haces nada, evidentemente. Bueno, yo te mando un gran abrazo y espero tener grandes respuestas de ti. Recuerda, tú lo vales y puedes hacer tu propio cambio. Crea un excelente día.